So this is the first time that I've ever taken part in a reforestation program, and it's been fantastic. Con la participación de más de 50 personas, CONAF reanudó el miércoles 27 de marzo las plantaciones del programa Transferencia, Educación y Reforestación para el Cambio Climático en Rapa Nui, suspendidas por la sequía de los meses anteriores. Este año, el programa amplía su invitación a los turistas y a los actores del turismo a unirse a este esfuerzo de adaptación al cambio climático. Corporación de Cultura, Muchísimas gracias también a la Comisión Hídrica del CORE, Consejo Regional de Valparaíso, quien ha financiado o está financiando este programa de transferencia de educación y reforestación para el cambio climático. Quisimos planificar esta plantación, que es la primera del año. Podemos plantar entre marzo y septiembre por el clima. Por lo tanto, comenzamos hoy día, 27 de marzo, con las plantaciones masivas en este sector, que es la península de Poique, en donde, como pueden ver ustedes, hay diversas cárcavas, producto de la erosión. Vamos a tener tres capacitadores que van a ser Steffi, Tomás y yo, donde nosotros le vamos a explicar cómo es el proceso de plantar, qué tipo de productos se le pone a la planta, en este caso, para que le ayude a la planta a resistir. Primero vamos a mezclar uno acá, así mismo en la misma tierra. Aportamos un poquito, introducimos el árbol y toda la tierra va hacia adentro. Cada monitor va a entregarle producto con una dosis. Las capacitaciones amenas y prácticas entregadas por el programa a través del personal de CONAF resultan fundamentales para obtener los mayores porcentajes de prendimiento y sobrevivencia de los árboles plantados. Sobre todo, considerando las inhóspitas condiciones de las áreas de plantación afectadas por la erosión y el viento y dañadas por los recurrentes incendios forestales. El programa Transferencia, Educación y Reforestación para el Cambio Climático en Rapa Nui abre una gran oportunidad para que los visitantes y las personas vinculadas al turismo en la isla aporten a la sustentabilidad de nuestro territorio frente al cambio climático. Una investigadora de amplia trayectoria en la isla nos resume la urgencia de continuar reforestando. Y estamos aquí en Poique con programas de CONAF en una plantación que creo que es muy importante que se haga en la isla, ya que tenemos tantos problemas de erosión y tanto problema de pobreza natural. Y muchas veces no equilibramos lo que es la arqueología y la pobreza natural. Y las dos cosas, como ciencia, siempre van a estar juntas. Y no podemos ignorar el daño que le hacemos a la isla de no saber de nuestro medio natural. Y creo que para las próximas generaciones es muy importante que esto quede en herencia para ellos, en un buen suelo, en una buena calidad de vida y que afecta en todos sentidos, tanto en el clima, como en el ambiente, como en los insectos y en el ser humano. Por eso la prensa nacional e internacional observa cómo enfrentamos en Rapa Nui la adaptación al cambio climático. Je crois que c'est toujours des actions positives, donc c'est intéressant de le voir et pour nous de le filmer et de raconter en France comment ça se passe ici, parce que ici la problématique elle se présente sous la forme de l'érosion, mais ailleurs en Europe ou sur d'autres continents il y a des problèmes similaires et donc c'est intéressant de partager un petit peu ce qui se fait à un endroit pour le montrer à d'autres. Turistas de varios países nos comparten sus experiencias en esta plantación. Zachęcam wszystkich, żeby przyjechali na Rapa Nui, żeby przylecieli tutaj, udali się do CONAF,
i zasadzili te drzewa dla tej wyspy, dla całego świata tak naprawdę, natura jest dla nas najważniejsza. Chodźcie z nami. War eine sehr außergewöhnliche Erfahrung, auch mal wirklich bei sowas dabei zu sein, bei so einem Projekt. Und wenn Sie vorhaben, auch hier auf die Osterinsel zu kommen, nicht nur die großartigen Statuen zu betrachten und anzuschauen, sondern vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, dass Sie auch mitmachen können bei so einer besonderen Aufgabe. Macht wirklich viel Spaß, man lernt viele neue Leute kennen, kommt in Kontakt. Großartig! Я в полном восторге от этого опыта. Мне было очень здорово поучаствовать в этом мероприятии, потому что здесь собралось огромное количество людей со всего острова, в том числе люди, которые работают в CONAF. Я очень надеюсь поучаствовать в таком мероприятии еще раз. Может быть, я вернусь на Рапа-Нуи в ближайшее время. И я бы порекомендовала всем присоединиться в следующий раз. Yeah, I think during the time that we've been here, we've spent a little bit of time with tourism students, and I think tourism, responsible tourism is very important. I think as the world becomes more aware of our needing to do something, I think that will encourage people to come and participate in these programs. Queda abierta la invitación a nuestros visitantes y al sector turismo a apoyar este año 2024 la reforestación para el cambio climático.